Buenos días y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de los sábados Disfruta con la Ciencia. Y de verdad vamos a disfrutar hoy porque tenemos ni más ni menos que a Juan Antonio Jiménez de Úbeda, un ex profesor de Física y Química, y es de los mejores divulgadores que yo conozco, porque no solamente sabe, sino además lo sabe explicar muy bien. Encima de eso es una gran persona y un gran amigo, o sea que es un lujo tenerlo hoy aquí. Y de hecho es una persona que, si fueseis alguna vez a Úbeda, veréis en el Hospital Santiago un planetario que ha hecho él manualmente todo, que es de los mejores planetarios que yo conozco. Todo lo que veis aquí en la mesa que vamos a utilizar, que voy a utilizar en la conferencia, está hecho expresamente por él y además para esta conferencia. Es un manitas. O sea que realmente es una cosa realmente bonita y buena que pueda hoy explicarnos un poco, va a desmitificar, o mejor dicho, a hablar sobre un científico que ha sido uno de los mejores de la historia, por lo menos de la historia de la electricidad, y es bastante desconocido como Nikola Tesla. Quizás la gente lo conozca un poco porque le suena una marca, un modelo de coche que ha salido últimamente eléctrico que se llama Tesla, pero por lo demás es una persona que ha sido de las mejores de la historia de la electricidad y sin embargo desconocida del todo. Bueno, pues hemos tenido también el lujo de empezar estas 13ª sesiones de los sábados en Principia con dos conferenciantes que son los dos mejores divulgadores que yo conozco. En noviembre fue Vicente López y ahora Juan Antonio Jiménez, con lo cual se ha puesto el listón muy alto para los 6 siguientes que van a completar el ciclo de ahora, pero supongo que lo mantendrán. Siempre decimos también que por favor que apaguéis los móviles o los silenciéis. Hoy decimos que los apaguéis, por lo que pueda pasar. No somos responsables de lo que pueda pasarle a un móvil, porque lo que va a suceder aquí va a ser bastante tremendo. Sí, ¿no? Este señor de la primera fila seguramente va a entrarle un calorcillo especial, pero no, por ahora no ha habido ninguna cosa peligrosa. Al menos por ahora, ¿no? Bueno, veremos. Así que os dejo con Juan Antonio Jiménez y disfrutamos de la conferencia, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin duda Manolo es un exagerado, por supuesto. Pero en fin, ya después de lo que ha dicho tendré que esmerarme un poco a ver si me sale bien. Vamos a ver. La conferencia trata, o la charla, mejor dicho, sobre Nikola Tesla, su figura y sus inventos. Todo versa en torno a la corriente continua y a la corriente alterna. Así que voy a empezar diciendo dos cosas. Primero, esta conferencia va a ser un rollo. Me explico, es muy técnica, entonces voy a usar muchos tecnicismos, voy a usar los mínimos posibles y a explicarlo. Si en algún momento algo no entienden, por favor me interrumpen y yo intento aclarárselo si puedo. Voy a ilustrar todo con un montón de experimentitos para intentar hacerla más amena. Y sobre todo lo primero que vamos a hacer antes de empezar a hablar de Nikola Tesla es distinguir entre corriente continua y corriente alterna. Quizás todos ya sepan la diferencia, sin duda, pero por si hay alguien que la duda, la voy a explicar porque si no, no se va a enterar de nada de lo que vamos a decir. Corriente continua es la que tiene, por ejemplo, una pila como esta, ¿verdad? O una batería como esta, o este artilugio que tengo aquí, que se llama dinamo. Esto genera corriente continua. Y aquí tengo un aparatito casero, como se ve, ¿verdad?, que es capaz de detectar mediante una flecha el sentido de la corriente eléctrica. Vamos a conectarlo aquí a ver qué ocurre y le vamos a dar vuelta a la dinamo. Así. Y ahora si le damos vuelta a la dinamo, veremos que se encienden los dioditos haciendo una flecha para allá, ¿verdad? Indica que la corriente va siempre en aquel sentido, de positivo a negativo. Y por más vueltas que le dé, siempre va en el mismo sentido. Si yo le doy vueltas al contrario a la dinamo, va en sentido contrario, ¿lo ven? Pero si yo muevo esto con una máquina, con un motor de vapor, con un salto de agua, siempre generaría la corriente en el mismo sentido, porque las vueltas son siempre en el mismo sentido. Esto es la corriente continua. Sin embargo, hay otros generadores que se llaman alternadores, nombre puesto con gran imaginación, porque como generan corriente alterna, le han puesto alternadores. Pues esto, no sé si alguien lo ha visto alguna vez, es un motor paso a paso viejo de una impresora
que actúa de alternador. Si lo conectamos aquí, veremos que genera una corriente un poco extraña, porque si movemos esto, se ve que genera en los dos sentidos. Eso es absurdo, ¿verdad? La corriente tendrá que entrar por un cable y salir por el otro. En realidad es que le estamos dando muy deprisa. Si lo hacemos más despacio, vemos cómo la genera en un sentido, en el contrario, con uno u otro, ¿lo ven? Es una corriente alterna que va cambiando de sentido. La corriente alterna es la que cambia de sentido con el tiempo, sin que yo cambie el sentido de rotación ni cambie los cables de sitio. Si lo doy muy deprisa, parece que va en los dos sentidos. Al número de veces que cambia por segundo se le llama frecuencia. Esta, por ejemplo, sería de 1 hercio, cambia una vez por segundo más o menos, ¿verdad? Esta ya de 2 hercios, 17 hercios, 50 hercios, etcétera, etcétera. Supongo que han comprendido toda la diferencia, ¿verdad?, entre continua y alterna. Bueno, pues aquí está todo el truco de la charla, la distinción entre estas corrientes. Vamos a empezar a hablar de la figura de Nikola Tesla. Nikola Tesla nació en lo que ahora es Croacia, aunque era de familia serbia. La verdad es que aquello pertenecía en aquel entonces al Imperio Austrohúngaro y él se fue a estudiar a la capital del imperio, a Viena, ¿verdad? Entonces comenzó sus estudios de ingeniería en Viena y en Praga también, pero que sepamos no lo acabó. Estudió algunos de los primeros cursos de ingeniería y rápidamente se puso a trabajar en la empresa que Edison había creado en París para explotar su novedoso sistema de iluminación eléctrica con la lámpara eléctrica de Edison, ¿verdad?, que la inventó Edison, ¿verdad? Pues no, Edison lo que hizo fue lo mismo que todos por la época, diseñar un modelo que funcionaba bien y patentarlo, ¿de acuerdo? Y empezó a explotar su sistema que funcionaba con corriente continua, como el que hemos visto del generador ese. 110 voltios de corriente continua, no sé por qué se le ocurrió hacerlo así a Edison, pero eso tenía un gran inconveniente, porque la corriente continua no se puede transportar a grandes distancias. Necesita generarse a no más de 1 kilómetro del sitio donde está el consumo, porque si no, los hilos de cobre que se necesitan son larguísimos y gordísimos, de mucho grosor y mucho coste. Entonces imagínense una ciudad en la que cada manzana o cada 2 o 3 manzanas hay una estación generadora, con su motor, con su carbón, con sus humillos, con su ruido, un problema tremendo, ¿verdad? Pero esto fue lo que patentó Edison y lo que explotó. Y en París montó este tipo de central. Tesla comenzó a trabajar para él en París. Y recordó un día que un profesor suyo en Praga le dijo algo que le llamó la atención. Le dijo, un motor de corriente continua puede funcionar con corriente alterna, pero no se puede construir un motor de corriente alterna que funcione solo con alterna. Y él hizo algo que debe hacer cualquier científico, poner en duda todo lo que le dicen, intentar comprobar si eso era verdad o mentira. No siempre tenemos las posibilidades de llevar a la práctica todo lo que oímos que nos cuentan. A veces hacemos actos de fe, ¿verdad? Cuando nos dicen, han descubierto una nueva partícula en el acelerador de partículas, pues no lo creemos obviamente, porque no podemos comprobarlo, pero Tesla lo que podía lo comprobaba, hizo bien. Y entonces se puso a experimentarlo. Primero vamos a ver cómo funciona un motor de corriente continua típico. Esto es un modelo didáctico que tengo construido yo y he usado para mis alumnos, que lleva, según ven ustedes aquí, un imán permanente aquí arriba, sus 2 polos son estas 2 láminas, y aquí dentro se ven unas bobinas de hilo de cobre alrededor de unos tornillos, ¿verdad? Algo así se ve, no sé si lo ven todos. Y esto recibe corriente mediante un sistema muy complejo llamado colector y escobilla. Si lo conectamos a una fuente de corriente continua como esta batería, pues si no pasa nada, debe salir andando. Efectivamente funciona el motor, ¿verdad? ¿Lo ven? Girar, ¿no? Pero no, si apagamos la luz un poquito, vamos a ver cómo en las escobillas saltan chispas. No sé si ven unas chispas ahí en las escobillas, ¿se ven?
De todos lados la ven, me voy a poner ahora para que la vean por este lado. Se ven ahí unas chispas en las escobillas, ¿verdad? Dar la luz cuando quiera. Esas chispas no solamente son un problema para los incendios, pueden provocar un incendio si hay sustancias volátiles, sino que además acaban con la vida del motor, porque deterioran los conductores, se queman. Entonces, un motor industrial que trabaje muchísimas horas de este tipo funciona mal y tiene un mantenimiento tremendo. Y Tesla intentó diseñar un motor que no tuviese colector y escobilla, que es lo que le había dicho su profesor que era imposible. Y se le ocurrió hacer este motor. Bueno, este lo he hecho yo, claro, este no es el de Tesla. Es un modelo parecido, esto no lleva escobilla. Si ven, la hélice de arriba es solamente de adorno, para que vean que gira. Esto es una caja de pastillas Balda, no es hacer publicidad a las pastillas Balda, es que la tenía en casa y la usé para esto. Y dentro no lleva nada, está hueca, un alambre, y aquí hay una bobinita de hilo de cobre y un tornillo. Aquí no hay escobilla ni nada que roce, ¿verdad? Esto funciona solo con corriente alterna. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo andar, porque algunas veces me deja por mentiroso, como ahora, que no quería arrancar. No, tiene que arrancar en una posición. Ahora veremos cuál es el problema. Ahora va a arrancar. Lo ven girar, ¿verdad? La verdad es que eso es bastante misterioso. ¿Cómo gira eso? ¿Dónde están los imanes? ¿Dónde están? No, aquí no hay imanes. Solamente hay un electroimán, que es el tornillo y la bobina. Es muy complejo explicar cómo funciona este tipo de motor, pero al fin y al cabo lo que está ocurriendo es que el campo magnético variable que se genera en el tornillo debido a la corriente alterna que va variando, induce sobre la lata, que es un conductor eléctrico, una corriente eléctrica, que por la ley de Lenz se opone a la variación de campo anterior y eso hace que se cree una repulsión entre ambos. La verdad es que ese tipo de motor tiene un inconveniente tremendo, y es que tiene muy poco par de arranque, quiere decir que arranca con muy poca fuerza. Habéis visto que al principio ni me arrancaba, ¿verdad? Entonces a Tesla lo que se le ocurrió fue la siguiente idea genial. Vamos a ver si funciona esto. Esa fue la idea de Tesla. Fíjense en el diagrama. Él, para generar la corriente alterna, utilizó un artilugio como ese. Lo que se está moviendo en el interior, imagínense que es un imán permanente, para que se comprenda mejor. Y hay no una bobina, como he puesto yo en ese tornillo, sino 3 bobinas formando un triángulo equilátero. Si una circunferencia tiene 360 grados, cada bobina está a 120 grados, ¿verdad? Entonces, cada vez que el imán pasa por delante de una bobina, le induce una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Una vez que le induce la corriente eléctrica, vuelve a pasar por la siguiente y por la otra. Por lo tanto, si sacamos los cables de esas 3 bobinas, tenemos 3 corrientes que están separadas 120 grados, desfasadas, por así decirlo, 120 grados. Esa fue su gran genialidad. Él pensó en generadores de estos, no de 3 fases, sino de muchas fases, polifásicos, pero él no ha tenido éxito. El éxito general ha sido este. De hecho, hoy día, toda la corriente eléctrica que usamos en los hogares, en las industrias del planeta, es corriente alterna trifásica. ¿Y qué ventajas tiene eso? Pues la ventaja que tiene es que el par de arranque del motor es tremendo. Imagínense que en vez de poner aquí un tornillo, pongo 3 tornillos desfasados 120 grados. Ya no, primero, intuitivamente, aunque no entendamos mucho más de física, entendemos que el par de arranque va a ser 3 veces mayor. Y además no se nos queda frenado nunca porque esos campos están desfasados 120 grados y siempre hay uno que está empujando, ¿de acuerdo? Estoy cometiendo alguna barbaridad científica que otra al decirlo, pero lo estoy haciendo a nivel divulgativo, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos todos. Muy bien, pues este genial invento se basaba en los fenómenos de inducción. Vamos a ver, porque no hemos hablado muy bien de qué es la inducción electromagnética descubierta por Faraday. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es. Esto es un tubo de vidrio y aquí dentro he puesto un imán de neodimio potente, ¿verdad? De estos que venden ahora que se pegan a cualquier lado y se parten con facilidad.
Y aquí he liado, aunque no lo ven bien, una bobina de cobre, ¿verdad? Hilo de cobre de cualquier aparato viejo. Yo todo esto lo hago con desguace de chisme, ¿verdad? Soy lo que se llama un basurilla tecnológico. Entonces le he dado vuelta de hilo de cobre y aquí le he puesto un diodito LED. Entonces cuando dejo que caiga el imán rápidamente, luce, ¿lo ven? Se ha visto, ¿verdad? Se ve. Entonces, cuando un imán se mueve en las inmediaciones de un conductor o un conductor en las inmediaciones de un imán, se genera en el conductor una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Ese es todo el principio. Y al revés, como descubrió Ørsted, si pasa corriente eléctrica a través de un conductor, induce un campo magnético alrededor. Bueno, este famoso aparato es la famosa dinamo de Faraday, ¿verdad? Bueno, esta no es la de Faraday, esta es la que hice yo hace poco en casa para traerla aquí. Utiliza un imán en herradura y como no he encontrado un imán en herradura, he hecho un truco y es poner imanes de neodimio dentro de unos hierros para que parezca un imán en herradura. Entonces, si yo le doy vuelta a este disco, el conductor se mueve en las inmediaciones de los imanes, ¿verdad? Y se debe inducir una corriente eléctrica. Si encuentro unos cables por aquí, allí los del motor, vamos a ver cómo funciona. Estos cables me pueden servir. Vamos a ver. Y ahora seguro que lo conecto al revés. Aunque yo sé que mi amigo Vicente López no cree en la ley de Murphy, nos la demostramos de una vez, yo siempre pongo los cables al revés. A ver si esta vez lo he puesto bien. Bien, lo he puesto bien. Verán que cuando muevo el disco se mueve la agujita, ¿verdad? Luego esto está generando una débil pero detectable corriente eléctrica. Este fue el primer invento de generador. Eso es algo mucho más sofisticado. Esto no servía para nada porque generaba corrientes bajísimas. Esto es lo que genera prácticamente toda la electricidad que usamos hoy día. Hace poco en la jornada de ciencia de Córdoba, un compañero nos leyó una frase de Faraday que me encantó y voy a repetir aquí. Alguien le preguntó cuando inventó esta máquina, ¿y esa máquina con esa pequeña corriente para qué sirve? Y él dijo, ¿para qué sirve un recién nacido? Y es verdad, ¿no? Eso dio lugar luego a todo esto que conocemos, que es la generación de electricidad mediante los alternadores de Tesla. Bueno, el motor de Tesla no era esa chapuza, era algo así como esto que vamos a ver aquí. Eso que ven ahí. Se le llama motor de jaula de ardilla, porque recuerda, yo le llamaría de jaula de hámster, ¿verdad? Porque cuando pones un hámster en la jaula le pones un rodillo de estos con barritas para que jueguen, ¿no? Recuerdan el símil, ¿verdad? Entonces eso es así. Funciona igual que el de la lata, pero más sofisticado. Esas bobinas, que son 3 y van conectadas a una corriente alterna trifásica, ¿verdad? Van produciendo un campo rotativo que va induciendo en los alambres de cobre corrientes eléctricas por el procedimiento de la inducción electromagnética y van procurando huir del campo y buscar al suyo después. Y como la corriente es alterna, van dando vueltas. Pero estos motores no están sincronizados con la corriente alterna, van un poquito más lentos que la alterna, se llaman motores asíncronos. Bueno, pues ni corto ni perezoso, con este tipo de inventos tan geniales, Tesla emigró a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, como ahora están haciendo muchos españoles o han hecho recientemente, irse por ahí a buscarse la habichuela o los garbanzos, ¿verdad? Y se fue a Estados Unidos con una carta de recomendación del director de su empresa de Edison en París. Y se fue, creo que él contaba en sus memorias que cuando desembarcó en Nueva York tenía 4 centavos en el bolsillo. Y se fue andando a ver a Edison. Le enseñó la carta de recomendación y Edison le contrató en su empresa. Como él era un ingeniero genial, Tesla me refiero, no es desprestigiar a Edison. Ahora voy a hablar peor de Edison todavía, pero en fin.
Tesla era un ingeniero genial, estuvo arreglándole montones de máquinas y haciendo montones de avances para él. Muchas de las patentes de Edison fueron descubiertas por Tesla y las patentó Edison, porque él hacía firmar a sus empleados un contrato fabuloso en el que todas las invenciones que hicieran eran patentes de Edison. Entonces él las patentaba. La verdad es que Edison creó el primer laboratorio de investigación moderno, porque creó un laboratorio de gente trabajando para hacer desarrollos científicos y tecnológicos, y la verdad es que consiguió muchísimas cosas. Un día se cuenta, lo contaba Tesla, lo que pasa es que la cantidad, depende de donde veas la biografía, es variable. En unos sitios dice que Edison le ofreció $500 y en otros 50.000. Hay una gran diferencia. Pero vamos, de todas maneras, $500 de la época era un dinero, ¿eh? Le dijo, mire, hay una dinamo, esto que generaba corriente continua, porque Edison trabajaba con continua. Hay una dinamo en un barco que he instalado que no funciona y no logramos hacerla funcionar. Si me la arregla usted en el plazo de una semana, le doy, vamos a decir, $5.000 para que sean cantidad intermedia. Tesla se fue y a la mañana siguiente volvió, dice, ya está arreglado, era un alambre que estaba roto. ¿Ya lo ha arreglado? Sí, deme usted mi dinero. Dice, hombre, era una broma, ¿cómo le voy a dar yo ese dinero para arreglar una máquina? Es que no entienden los europeos el sentido de humor de los norteamericanos. Entonces Tesla se cabreó, lo mandó al cuerno y se fue. Y se fue a cavar zanjas para la empresa de Edison, para la empresa que instalaba las luces en Nueva York. Y cavando zanjas habló con el capataz, le contó su invento. El capataz le dijo, conozco yo a un señor que se llama Westinghouse, le suena de algo, ¿verdad?, que está tratando de instalar también zanjas para corriente eléctrica. Se lo presentó y Tesla le contó este asunto de la corriente alterna y le dijo, la corriente alterna es mucho mejor que la continua porque tiene la ventaja de poder elevar los voltios y transportarla de forma muy barata. Y Westinghouse, que estaba intentando hacer algo parecido, le dijo, me interesa, cuéntemelo. Le contó el tema y por aquí tengo yo un diagrama de los pocos que hizo. Este fue el diagrama que hizo Tesla en su patente, ese dibujo que veis ahí. La verdad es que es una cosa muy extraña que no se entiende, pero consistía en lo que modernamente utilizamos. Él no generaba con un generador 110 voltios, ni mucho menos, generaba entre 2.000 y 5.000. Imagínense 5.000 voltios generados con un generador, no se pueden usar en el hogar. Usted coge un enchufe con 5.000 voltios, le da un poquito de calambre y se electrocuta seguro y se muere. Entonces no era posible, pero la corriente eléctrica alterna se puede elevar y reducir de tensión muy fácilmente con un artilugio que se llama transformador. Entonces a él lo que se le ocurrió, imagínenselo, es generar la corriente a 5.000, transportarla por hilos delgados porque al subir mucho los voltios los amperios bajan un montón y hacen falta hilos pequeños, por esos postes de alta tensión que tenemos por ahí, por el campo, y cuando esa corriente llega a la ciudad, en la manzana donde va a utilizarse se pone un transformador que la reduce a 110 voltios, que es la que utilizas para los hogares, con lo cual el transporte es mucho más barato. Es más, como dijo Tesla, se pueden usar saltos de agua, pantanos, ¿verdad? Usaron casi por primera vez las cataratas del Niágara, por ejemplo, y entonces la electricidad sale muy barata. Y Westinghouse, que era un buen ingeniero y un gran hombre de negocios, le hicieron los ojos blin, 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 y dijo, esto es el mejor negocio de la historia. Y intentó comprarle las patentes a Tesla, pero Tesla, que no era tonto, le dijo, no, le vendo la patente, pero si usted me tiene que pagar por cada kilovatio hora que genere, tantos dólares. Ese fue el trato que hicieron. Y Westinghouse empezó a instalar el sistema de Tesla. Lo que ocurre es que vamos a hacer unos experimentitos porque hemos ido un poco deprisa diciendo que se puede elevar y reducir. Vamos a ver qué es eso de elevar y reducir la corriente, ¿de acuerdo? El primer aparato capaz de elevar y reducir corriente fue este de aquí. Lo inventó un francés de origen alemán que se llamaba Daniel Rumford. Yo digo Rumford porque no sé alemán, pero seguro que se dice de otra forma, ¿no?
Se escribe Rumford, una cosa muy rara. Bien, pues esto es el carrete de Rumford, vamos, este lo he fabricado yo, y consiste en 2 bobinas concéntricas. Tengo aquí un esquema para que lo vean. Ahí está. Ven que hay una bobina por dentro de hilo rojo, de pocas espiras con hilo grueso, ¿verdad? Y otra por fuera, también de hilo rojo. Han salido las dos del mismo color, o marroncillo, con muchas espiras de hilo fino, ¿verdad? Aunque Rumford no conocía muy bien los principios de este invento, se dio cuenta que cuando interrumpían la corriente, porque Rumford usaba corrientes de pilas para alimentar esto, cuando interrumpían la corriente que circulaba por esta bobina, se elevaba la tensión muchísimo, o sea, los voltios. Vamos a ponerlo a funcionar a ver si funciona. Yo siempre digo a ver si funciona porque las cosas no siempre funcionan como uno las diseña. Miren lo que ocurre cuando conecto esto. ¿Ven ahí la chispa de alta tensión? Entre la puntita y la bolita. Apagan las luces si no, un poco. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Lo ven? Sin embargo, se oye como un timbre, un martilleo, ¿verdad? Dame la luz cuando quieras. En realidad, la corriente continua no se puede elevar porque no produce variaciones del campo magnético y no produce inducción electromagnética. Han visto que para que el imán induzca corriente a la bobina tiene que pasar rápidamente, ¿verdad? Tiene que haber una variación del flujo. Y Rumford lo que ideó fue un martilleo mecánico, ¿verdad?, que accionado por la propia bobina interrumpía la corriente eléctrica. Esto era un transformador. Lo que ocurre es que era un transformador de un rendimiento bajísimo. Esto no tiene ni un 5% de rendimiento. Sin embargo, un tal Stanley inventó el transformador moderno, que es este artilugio de ahí. ¿Les suena de haber visto alguna vez el diagrama de un transformador? Aquí he cogido yo un transformador de Guazao, de los que cojo para sacar hilos de cobre, y le he puesto aquí pocas vueltas de hilo, ¿lo ven?, de hilo grueso, y aquí muchas vueltas de hilo más fino. Es por demostrarles cómo funciona. Si yo intento encender un LED, una bombillita de estas, con una pila de 1,5 voltios, no lo consigo, ni aunque le dé la vuelta por si me he equivocado en el polo, porque los LED necesitan bastante más de 1,5 voltios para encenderse. Sin embargo, si utilizo el transformador, vamos a ver cómo lo haríamos. Mari Carmen, ¿me echa una mano? Para que se vea por aquí. Pon el transformador así. Aquí he conectado un pilotito LED y ahora yo voy a conectar la pila aquí. Si lo dejo todo el rato conectado no pasa nada, pero si hago así, ¿ves? Se ve cómo se enciende, ¿lo ven? Si lo dejo todo el rato conectado, no, o si lo quito, pero al hacer esto, conecto y desconecto, hago que varíe el flujo magnético, hago que haya una variación del campo y sí hay una inducción de corriente. Y además comprobamos que el LED sí se enciende porque como aquí hay pocas vueltas y aquí muchas vueltas, suben los voltios, ¿de acuerdo? Este descubrimiento fue crucial porque permitió construir esos instrumentos. Realmente la fórmula del transformador es sencillísima. La misma relación de espiras es la relación de voltios. Si aquí hay 10 espiras y aquí a la derecha hay 100 espiras, si a la izquierda meto 10 voltios, a la salida salen 100 voltios. Y si lo pongo al revés, meto 100 voltios allí, salen 10 por aquí. Lo mismo eleva que reduce. Y estos instrumentos, los transformadores modernos, tienen unos rendimientos como poco del 90 al 95%, quiere decir que son útiles. Así que el sistema de Tesla era perfecto. Imagínense transportar energía a grandes distancias de forma barata, a altas tensiones, y cuando llegan a tu casa te la reducen a 110 para que sean seguras y la corriente a funcionar. El que vio el cielo abierto fue Westinghouse y el que vio la cosa negra fue Edison, que dijo, malo que mi empresa se arruina. Y Edison tuvo una inspiración que les va a encantar. Se le ocurrió decirle al gobernador del estado, ¿y por qué no ponen una pena de muerte más moderna como la silla eléctrica? O sea, electrocutar al reo. Además le dijo,
Eso es indoloro totalmente, porque el reo cae en inconsciencia inmediatamente. Bueno, pues vamos a ponerla. Y el gobernador le encargó a Edison que montara la silla eléctrica. ¿A que no se imaginan qué corriente utilizó? ¿Alterna o continua? Ahí está. Utilizó corriente alterna. Montaron un alternador, pagaron su patente a Tesla y a Westinghouse por usar la corriente alterna y electrocutaron al primer reo, que por cierto creo que tardó 10 minutos en morir achicharrado, que fue horrible. O sea, las penas de muerte son tremendas, pero esa creo que es la peor que se puede imaginar. Bueno, pues una vez electrocutado el reo, en la prensa, no sé si pagada por la empresa de Edison, pero imagino que sí, salió la siguiente nota: no utilicen en casa corriente alterna, es muy peligrosa. Fíjense si es peligrosa que se ha electrocutado a un reo con corriente alterna. La continua es inofensiva. Aquello caló en la población y retrasó bastantes años la implantación de la corriente alterna. Desde luego hay que ser maquiavélico para hacer una cosa así, ¿verdad? O sea, yo cuando leí eso de Edison, para mí se desmitificó totalmente la figura de Edison. Edison era un gran inventor, pero sobre todo era un hombre de negocios, que tenía como primera meta en el mundo ganar dinero. Y no le importaba machacar a los demás y desprestigiar lo que realmente era superior a su invento, que era la corriente alterna. Bueno, pues la corriente alterna triunfó y la empresa de Westinghouse se arruinó, porque la empresa de Edison no paró. Le puso demandas, los paró en los tribunales y al final Tesla tuvo un detalle. Dijo, con tal de ganarle a Edison, renuncio a mis derechos de patente para que no se hunda la empresa. Y renunció a sus derechos de patente y la Westinghouse subió otra vez. Y él dejó de ganar dinero de eso. De todas maneras ganó dinero de otras muchísimas cosas. Se impuso la corriente alterna por todo el planeta. Y el problema es que con lo de la electrocución Tesla pensó en una cosa muy curiosa. Dijo, ¿será posible que subiendo la frecuencia, ya saben lo que es la frecuencia, ¿verdad?, de esa corriente alterna, llegue un momento en que no produzca efectos de electrocución? Y empezó a hacer experimentos. Y empezó a subir la frecuencia, pero la subía dándole más vueltas al alternador, ¿verdad?, más rápidamente, con más polos, y logró 2, 3, 4.000 hercios y no era suficiente, seguía dando calambre. Entonces recurrió a otros sistemas distintos, que es la descarga de un condensador a través de una bobina. Un condensador es eso que ven ahí. Un condensador son dos placas metálicas separadas por un aislante. Eso almacena energía eléctrica. Cuando lo cargamos de electricidad, una placa se queda cargada positiva y la otra negativa y almacena energía eléctrica. Aquí tengo yo algunos condensadores caseros, hechos con papel de aluminio y un poco de polietileno, como veremos al final. Si eso se carga de electricidad y lo hago descargar a través de una bobina de cobre, como es esta, ven aquí que hay unas vueltas de hilo de cobre, se comporta de una forma extraña, y es que el condensador le cede su energía a la bobina, y la bobina la almacena en forma de, pues como si dijéramos un campo magnético, no hemos dicho que crea un magnetismo, ¿verdad? Luego esa bobina devuelve la energía otra vez al condensador. El condensador la almacena, se la vuelve a la bobina, se la devuelve al otro y empieza a rebotar como si tiramos una pelotita al suelo y rebota en nuestra mano y la pelota. Claro, la pelota cada vez va rebotando menos porque pierde energía por rozamiento. Lo mismo le ocurre a esa corriente, se va amortiguando, pero durante un determinado periodo de tiempo existe una auténtica corriente alterna, porque es un vaivén de energía eléctrica de un punto a otro. Esto es un circuito LC, bobina condensador. Tesla empezó a experimentar con estos circuitos y logró, pues, desde pocos hercios hasta miles de megahercios se pueden lograr por este sistema de generar corrientes. Y empezó a experimentar con esto y determinó efectivamente que cuando la frecuencia a la que varía esa corriente es del orden de los 20.000 hercios, ya no se nota el calambre. Tú tocas 30.000 hercios y no notas calambre. Eso no quiere decir que la corriente no esté haciendo efectos sobre ti,
está haciendo efectos y a veces pueden ser muy peligrosos. Pero no te da calambre, que es lo que él buscaba, ¿verdad? Para machacar más aún a Edison, que era su principal enemigo. Y empezó a experimentar con eso y dio con algo misterioso que resultó, pues, una maravilla. Se le llamaron desde entonces las corrientes de Tesla. Vamos a poner los dos cables. La verdad es que estoy utilizando estos dos cables para todo, ¿eh? Tenía que haber traído más, pero en fin. Aquí tengo un aparato capaz de generar corrientes de Tesla. Ahora explicaremos cómo se llama. Se llama la bobina de Tesla. Ese fue el primer invento de Tesla para generar corrientes de alta tensión. Funciona como un transformador. Ahora explicaremos en la parte final de esta charla cómo funciona, ¿de acuerdo? Esta pequeña bobina de Tesla que funciona con unas pilas hace algo curiosísimo. Esto es un tubo fluorescente. Como todas las lámparas, para que funcione se necesita dos cables. Si usted coge la lámpara de su cuarto de estar y le conecta solo un cable, pues estoy seguro de que no se enciende, ¿verdad? Porque todo necesita el cable de ir y el cable de volver. Pero aquí vamos a conectar un solo cable. Ven que la lámpara está conectada por un solo cable y aquí con un soporte bastante chapucero, con una maderita y un trozo de tubo de plástico, está aislada, ¿verdad? Para que no toque con nada. Cuando conectamos la bobina vemos curiosamente cómo se enciende con un solo cable. Eso resultó misterioso y Tesla dijo, es más, esto es una maravilla. Imagínense que ahorramos uno de los dos cables de distribución de electricidad, un chollo, ¿verdad? Pero lo que encontró fue mucho más misterioso, tremendamente más misterioso, que si quitas el cable también funciona. Y eso a ver quién lo explica. La verdad es que se le ha dado muchas vueltas. Bueno, al fin y al cabo aquí lo que está pasando es que, da la luz cuando quiera, Tesla lo único que hizo fue redescubrir las ondas hertzianas, que ya estaban descubiertas años antes por Hertz. Lo que ocurre es que él diseñó un generador capaz de producir esas ondas con una potencia muy superior a lo que había producido Hertz, ¿de acuerdo? Pero ya estaban descubiertas. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo por aquí? Pues que esas ondas se transmitían por lo que entonces le llamaban el éter, ¿verdad? ¿El éter qué era? Pues nada, algo que conducía a las ondas electromagnéticas. Entonces, esa onda atraviesa el tubo fluorescente y deja parte de su energía en el tubo. Y esa energía es la que produce la ionización allí y lo enciende. Explicación chapucerísima, pero por lo menos para que más o menos entiendan de qué va, ¿verdad? ¿Y yo que estoy al lado, estoy también recibiendo esa energía? Sí. ¿Se ilumina mi cuerpo? No, porque yo no soy una lámpara. ¿En qué se transforma toda la energía cuando no sabemos en qué? En calor. Entonces, está calentando mi organismo. De hecho, Tesla lo comprendió y hoy día se utilizan este tipo de corrientes, los fisioterapeutas la utilizan para dar calor dentro del organismo en determinadas zonas, ¿verdad? Calientan. Un microondas más o menos funciona de la misma manera, ¿verdad? Genera una onda electromagnética que no va a otro sitio, va al alimento y de alguna manera lo calienta, ¿verdad? Muy bien. Incluso, para que veamos que esa corriente no produce efectos fisiológicos importantes, no, es una broma, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, coge el tubito, este experimento lo hacen aquí en Principia maravillosamente. Ahí está, sí. Los caballeros Jedi utilizan bobinas de Tesla, ¿eh? Puede dar la luz como... Si alguien se anima y no lo ha hecho nunca, lo habréis hecho ya más de una vez, ¿verdad? Voy a coger el tubito. Puedes darme la luz si quieres. Tesla, que se creía a sí mismo un altruista y un filántropo, pensó que esto era la solución para el planeta. Una bobina como esta, ¿verdad?, que generase electricidad y sin cable la distribuyese por toda la ciudad, incluso por todo el planeta. Pero ¿quién pagaba entonces la cuenta, no? Y él dijo, es muy fácil, porque voy a crear una máquina que entre en resonancia con la energía universal, capte parte de esa energía y me la transforme en ondas de este tipo y las distribuya por el planeta.
Eso no es una burrada científica, porque no quiso hacer lo que nos dijo Vicente el otro día. No quiso crear energía, ni sacar energía de donde no la había, sino obtenerla de ese almacén universal de energía, que no sabemos cuál es, ni dónde está, y resonando con él, captarla en la Tierra. Bueno, era una cosa fantástica, y si fuera verdad sería una maravilla. Que sepamos, ni él lo logró, ni nadie. Pero lo ha intentado más de una vez los ingenieros, ¿eh? No crean que no lo han intentado. Y por supuesto, como nos dijo nuestro amigo Vicente, no lo han conseguido. Estas primeras bobinas de Tesla, vamos a volver ya a lo que es la bobina, no tenían el aspecto de estas que tengo ahí, ni como la que tienen aquí en principio, que se ven muy bien las bobinas verticales, ¿verdad? Tenían un aspecto distinto. Fíjense que eran como una espiral, ¿verdad? Aquí tengo una fotografía típica que les sonará alguna vez si han visto algo sobre Tesla, ¿verdad? El fotografiado muy interesante puesto así, delante de su bobina, que es una espiral de un diámetro enorme, ¿verdad? ¿Por qué la hacía de tanto diámetro? Porque en el centro de esa espiral aparecían muy altas tensiones. Les voy a poner un momentillo para que vean cuánta alta tensión aparecía. Si no, apagar la luz un momento. Altas tensiones más o menos como esta. Da la luz cuando quieras, Carlos. Imagínense ese arco de altas tensiones saliendo del centro de la bobina. Si la bobina la hacía así de pequeñita, esa alta tensión se colaba al circuito primario y le fundía todo lo que había por allí. Entonces, para evitar eso tenía que alejar mucho ese electrodo de alta tensión del centro, y le costaba hacer bobinas de un diámetro enorme. Luego, un inglés llamado Oliver Lodge diseñó este sistema muy parecido al de Tesla, en el que la bobina secundaria, que ahora explicaremos, es esta torre, y entonces de esta manera podemos hacer más pequeñas las bobinas, porque de esta manera el punto de alta tensión ya está alejado de esta zona. ¿De acuerdo? Pues Tesla inventó este sistema y él dice que se le ocurrió, pero nunca lo dijo así expresamente, que podría servir para transmitir información a todo el planeta. Su idea era transmitir energía. Se podría transmitir información a través de esa energía o directamente alimentar circuitos eléctricos. La verdad es que andan por ahí muchas personas amantes de lo esotérico y de lo extraño, pensando que alguien ha tapado el invento de Tesla para que no lo disfrutemos. Realmente no es así. Estas bobinas o estos inventos generan una tensión de alta frecuencia que se transmite por el espacio, pero con un rendimiento bajísimo. Quiere decir que de toda la energía que estamos cogiendo de la red, escasamente el 5% se está irradiando. El otro 95% se disipa en forma de calor en algún sitio. Lo que significa que no es un sistema en absoluto útil. Aunque funcionase, que funciona, estaríamos desperdiciando y tirando la mayor parte de la energía. Entonces no podemos creer en esos bulos y esos mitos que circulan por ahí de que Tesla había descubierto algo y se lo habían tapado. Realmente en el mundo en que vivimos uno puede silenciar un descubrimiento un mes, un año, 2 años, pero al final acaba por saberse. En el mundo de las comunicaciones en el que vivimos todo acaba por saberse. Muy bien, pues esto es la frecuencia de resonancia. He puesto la fórmula, pero ni la vamos a comentar, porque las fórmulas matemáticas son una cosa muy complicada. Esta es la formulita que nos dice cuál es la frecuencia a la que resuena un circuito bobina-condensador cuando los conectamos uno con el otro. No nos interesa. Corriente de Tesla. Y esta fue la famosa torre Wardenclyffe. Es que está mal escrito. Wardenclyffe, sí, está bien escrito. Es que yo no lo sé pronunciar, porque entre otras cosas, cuando pregunté a los que saben inglés cómo se pronuncia, me dijeron, en inglés, como no oigas cómo se pronuncia una palabra, es difícil saberlo, ¿verdad? No es como en castellano, que es más fácil. Bueno, pues esta torre fue la que él intentó montar para distribuir energía e información a todo el planeta. Se la financió un señor que se llamaba J.P. Morgan, que nos sonará de algo, ¿verdad? El banquero, este señor que
ahora quiere comprar bancos españoles y que financia muchas cosas, ¿verdad? Con la idea de obtener dinero de las patentes, obviamente, y aquello no funcionaba, aquello no captaba energía universal, no llegaba a mandar información a todo el planeta, le retiró los fondos y al final se desmontó la torre. Hay quien dice que esa torre funcionaba y los norteamericanos la silenciaron para evitar que el mundo entero... Yo creo simplemente que no funcionó. Sin embargo, los rusos lo intentaron. Esto es una fotografía de una zona de Ucrania de los años 60 en la que los rusos intentaron repetir ese experimento de la torre de Tesla. Que sepamos, eso está allí ahora mismo cayéndose de viejo y nadie ha conseguido nada. Eso sí, creo que pegaba unos chispazos de 500 metros de largo. Pero vamos, aparte de lo vistoso que era, pues nada más. Marconi y la radio. Vamos a hablar un poquito del invento de la radio y la trifulca que tuvieron Tesla y Marconi con la radio, ¿verdad? ¿Quién inventó la radio? Habrán oído ustedes decir que los tribunales norteamericanos dieron la razón a Tesla hace poco, bueno, hace poco no, hace 40 años, y dijeron que era el auténtico inventor de la radio. A ver, un tribunal de justicia no es quien para decir quién ha inventado la radio. Lo que sí dijo ese tribunal es que Tesla patentó cosas que Marconi utilizó en su invento, sin permiso de Tesla. Entonces Tesla le denunció. ¿Qué consiguió Tesla hacer? Lo mismo que Losch y que Popov, conseguir 25, 30, 100, 150 metros de alcance con su aparato para transmitir información. Marconi logró transmitir información a lo largo del Atlántico, a lo largo de todo el planeta, con lo cual lo consideraron el auténtico inventor de eso que conocemos como la radio. ¿Que utilizó conocimiento del resto de los científicos? Pues claro, como todo el mundo. Estamos cabalgando a hombros de gigantes, ¿verdad? El primer gran científico fue Galileo, Newton, pero a partir de ellos todos nos hemos basado en los conocimientos de los anteriores. Y por supuesto que utilizó cosas que estaban ya inventadas. Tesla utilizó muchas cosas que ya estaban inventadas. Tesla, ahora veremos que lo que tenía era una costumbre muy sana que aprendió de Edison, patentar todo lo que haya en sus manos, ¿verdad? Entonces se encontró con que tenía derechos de patente sobre cosas que algunas había diseñado y otras no había inventado, pero las tenía en sus derechos. Entonces la denuncia de Marconi fue por utilizar patentes suyas sin su permiso. Y aquí he traído un aparatito parecido al que hizo Marconi, y mi amiga Mari Carmen me va a ayudar a utilizarlo. Esto es, le explico lo que es, son dos bolitas de un tirador de unos cajones, ¿verdad? Así que en casa ahora mismo hay dos cajones sin tirador y un mecherito, ¿verdad?, que produce una chispa que no se ve pero está saltando ahí. Y estos dos alambres son dos antenas, vamos, una antena, ¿verdad?, en forma de dipolo. Y ahora mi amiga Mari Carmen y compañera del Espacio de Ciencia de Úbeda me va a ayudar. Este diseño de aquí, esto era patente de Tesla, esta forma de generar esa energía. En realidad fue Hertz el que diseñó eso, pero Tesla tenía patentado ese sistema. Y esto de aquí fue invento de un francés que se llamaba Edouard Branly, el cohesor. Ahora les pondré aquí un esquema de qué es el cohesor, porque esta es una de las genialidades de la historia de la humanidad. Cohesor. Eso es un aparatito que consiste en un tubo de vidrio con dos trozos de metal que aprisionan unas limaduras metálicas. ¿De qué metal? Pues yo le voy a decir la verdad, he probado con muchos y con el que mejor sale es con plomo, porque otros metales son poco sensibles y otros se quedan trabados, por así decirlo, se autoceban y hacen cortocircuito. El plomo funciona muy bien. Si alguno quiere hacer luego un cohesor de estos, con limadura de plomo funciona muy bien. Aquí tengo el cohesor, ahora se lo paso para que lo vean, y cuando yo conecto esto, si no me deja por mentiroso, lo que pasa es que de ahí no lo vamos a ver, lo vamos a hacer al revés. Mari Carmen, súbete tú ahí. Vamos a ver hasta qué distancia. Cuando Mari Carmen le da el clip,
No. Dale más. ¿Me va a dejar por mentiroso? Lo he conectado, a ver. Ahora se ha encendido. Espérate que lo vamos a poner bien. Vamos a ver si se enciende más lejos. Dale. Hoy me va a dejar por mentiroso esto. Espérate, tranquila. Si es que lo tenía desconectado, me cacho en los mengues. Ahora, dale. Ahora funciona. Le doy un capirote y se apaga, dale. Se enciende. Dale, se enciende y se apaga, ¿ves? Se enciende y se apaga. Este fue el gran invento, ¿lo han visto todos? Este fue el gran invento de Bradley, Edward Bradley. Realmente la humedad de Málaga es terrible para estas cosas, porque en casa logré con este sencillo aparato alcances de 100-150 metros, desde lo alto de mi casa hasta el fondo de casa del vecino, o sea, sin problema. Pero la humedad malagueña, la verdad es que gasta malas pasadas con la electricidad, no sé qué hace, que lo cortocircuita todo. Bueno, pues Edward Bradley no patentó eso. ¿Cómo funciona un cohesor? Es la cosa más extraña del mundo. Por lo visto, cuando llega una onda electromagnética a las limaduras, se microsueldan entre ellas y forman un cortocircuito que conduce la electricidad. Y por tanto, como conduce la electricidad, enciende el pilotito. Le doy un golpecito, como han visto, se desordenan otra vez y se sueltan y ya no la conducen. Cuando llega el siguiente impulso, vuelve a conducirla. Entonces, con este sistema, Marconi logró hacer su primer aparato de telegrafía sin hilo. ¿Qué utilizó? Un invento que no era suyo, como el cohesor. Utilizó una antena que no era su invento, que era de un ruso llamado Popov. Y utilizó luego sistemas de sintonía que estaban patentados por Lodge. Y la empresa de Marconi lo que hizo fue comprarle las patentes a todos ellos. Intentó comprar la patente que Tesla reclamaba, pero Tesla dijo que no vendía sus patentes, que la radio era invento suyo, y nunca llegó a un acuerdo con Marconi. Yo siempre defiendo la figura de Marconi porque Marconi no inventó nada, pero utilizó los inventos de todos para hacer un aparato práctico que funcionó por primera vez bien. Los demás hicieron intentos mucho más rudimentarios. Así que a mí no me gusta que se desprestigie la figura de Guillermo Marconi. Fue un ingeniero genial, por supuesto, y creo que hay que darle el mérito que tuvo. Eso no significa que Tesla no inventara la radio. Sí, como la inventó Lodge, la inventó Popov y otros muchos. Y veremos que otros muchos inventos de Tesla también los inventaron los españoles. Vamos a ver qué inventó realmente Tesla. Vamos a recapitular. Tesla dijo que había inventado los rayos X. Realmente parece que hizo la primera radiografía en Estados Unidos. Pero un poco antes que él, Röntgen había hecho su primera radiografía en Alemania. De hecho, gracias a Röntgen por lo que se llaman rayos X, porque él mismo en su comunicado dijo, son unos rayos de naturaleza desconocida, llamémosle X, como la incógnita, ¿no? Y gustó el nombre y se quedó con rayos X. Sin embargo, ni él ni Tesla descubrieron los rayos X, fue Crook, el descubridor del tubo de Crook, famoso, que ya publicó en su época, unos 10 años antes de todo esto, que cuando encendía su famoso tubo, que era un tubo de rayos X al fin y al cabo, las placas fotográficas que había en las inmediaciones del tubo se velaban, pero no pasó de ahí y Röntgen fue un poquito más lejos. Así que Tesla fabricó tubos de rayos X, hizo radiografías, pero no fue el primero. Pero sí tuvo el detalle de patentarlo en Estados Unidos. ¿La radio la inventó Tesla? Sí, a la vez que lo hizo Popov, Lodge y Marconi. Más o menos estaban en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? El telemando, él hizo navegar un barco por un puerto teledirigido por radio. Pero aproximadamente por la misma época que nuestro querido don Leonardo Torres Quevedo hizo lo propio en España. Así que a mí me explicaban de pequeñito que quien inventó el telemando fue Torres Quevedo. Y cuando leí que fue Tesla dije, madre mía, lo copió Torres Quevedo de Tesla. Nadie copió de nadie, todos estaban en una época en la que esos desarrollos estaban cayendo como la fruta madura, ¿de acuerdo?
que por cierto, don Leonardo Torres Quevedo, algún día tendremos que hablar de él porque fue el ingeniero más genial, quizás después de Tesla, de la historia de la humanidad, ¿eh? Inventó lo que hoy conocemos como ordenadores. Aquí pasa algo. Ah, que no está conectado el equipo. Menos mal que tenemos los informáticos que saben de esto. Está, bien. ¿Inventó la corriente alterna polifásica o trifásica? No, ya estaba inventada por un italiano llamado Ferraris. Lo que ocurre es que él decía que no tuvo conocimiento del invento de Ferraris. Eso sí, Tesla tuvo una ventaja. Tesla fabricó estas máquinas y funcionaron. Ferrari solo las diseñó en un plano, nunca las llevó a la práctica. El motor de inducción de corriente alterna ya estaba diseñado también por Ferrari, pero él decía que no conocía el invento de Ferrari. El transformador que usó para su distribución de la corriente alterna lo había inventado un tal Stanley. La distribución de corriente alterna ya la estaba diseñando Westinghouse, que por cierto está mal escrito, falta una G ahí, pero como yo no soy inglés estoy disculpado, ¿verdad? Westinghouse, que era un gran ingeniero, que había inventado montones de cosas y se había hecho millonario con sus inventos, estaba diseñando un sistema parecido al de Tesla. Lo que ocurre es que cuando Tesla llegó con su invento, Westinghouse creyó más conveniente comprar las patentes para evitar problemas legales. Inventó una turbina, eso sí, llamada turbina de Tesla. Lo que ocurre es que es una turbina inservible. Me explico. Es una turbina que en vez de llevar, ¿saben cómo es una turbina? Unas paletas, ¿verdad?, a las que le da un chorro de vapor o de agua y hace rodar la máquina, ¿no? Tesla utilizaba unos discos, imagínense una caja de CDs, de Compact Disc, ¿de acuerdo? Por donde tienen el agujero les ponen un eje. Si ustedes hacen circular un fluido desde el centro hacia la periferia, resulta que ese fluido al circular por entre los CDs, por rozamiento, por viscosidad, va impulsando a los CDs a girar. Y entonces esa turbina, por lo que parece, tiene un rendimiento muy superior a las turbinas tradicionales. El problema es que cuando se hace trabajar a altas presiones o altas temperaturas, esos discos finitos se deforman y ya no funcionan. En tiempos de Tesla no se consiguió un material capaz de soportar esos esfuerzos y de hecho no se utilizó. Y hoy día todavía no han dado con la tecla de un material que soporte esos esfuerzos. Pero si un día se consiguen, las turbinas tendrán mejor rendimiento. No ha tenido aplicación práctica, pero teóricamente es muy buena máquina. ¿Inventó la bobina de Tesla? Sí, fue el inventor de ese aparato, pero la forma moderna de bobina de Tesla se deben tanto a él como a Oliver Loss y a los perfeccionamientos de otros ingenieros cuyo nombre desconocemos que han dado lugar a estos chismes de aquí. Entonces, vamos a hablar un poco de Tesla, desmitificando su figura. No inventó casi nada de lo que patentó, pero patentó todo lo que caía en sus manos. Fue muy famoso por declaraciones extravagantes. Decía hablar con los marcianos y tener comunicaciones con Marte porque había captado señales del cosmos. Realmente debía ser mentira. Lo digo porque lo único que utilizó él para detectar estas ondas eran los cohesores. Los cohesores tienen una sensibilidad bajísima, ya lo han visto, ¿verdad? Y no serían capaces de captar ondas del cosmos en absoluto hasta que se desarrollaron otros detectores más sensibles. Eso era imposible, pero él afirmaba haberlo hecho. De hecho, dijo a la prensa que quería poner una de sus máquinas en el desierto del Sáhara para iluminarlo completamente, para que así los marcianos se dieran cuenta de que había vida en la Tierra. Bueno, una declaración impresionante, en la prensa eso impactaba tremendamente, pero hoy día diríamos que pasaba algo, ¿no? Decía haber inventado el rayo de la muerte. Esto es curiosísimo porque ese rayo de la muerte decía que lo probó un día y falló la puntería y dio en Siberia, en lo que se llamó después el impacto de Tunguska. Él afirmó a la prensa, después de haberse enterado del impacto de Tunguska, que era cosa suya. No sé.
También habló de que había descubierto la antigravedad y por tanto naves que volaban con antigravedad. Hay quien dice que los platillos volantes que se ven son el invento de Tesla que han secuestrado a los americanos para que no nos entendamos. La energía obtenida por resonancia universal. Creía ser un filántropo, un altruista, aunque en realidad fue un multimillonario. Ganó mucho dinero con sus inventos. Vivía en hoteles de lujo, a todo confort. Nunca aceptó la teoría atómica ni la teoría de la relatividad. Decía que eran barbaridades de los científicos absurdas, a pesar del enorme número de pruebas que en vida de Tesla ya se reunieron acerca de ambas teorías. Era adicto al juego y perdió jugando casi todo lo que ganó. Curioso, ¿verdad? Murió solo en una habitación de un hotel de lujo de Nueva York, no en una pensión de mala muerte. Parece ser que padecía lo que hoy conocemos como el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿verdad? Era un maniático de la limpieza, en un restaurante no comía con menos de 20 servilletas, porque tenía que limpiar todas las cosas antes. Cuando pasaba a los camareros le miraba las uñas a ver cómo las tenía, a mí me hubiera rechazado seguro. En fin, era una persona excéntrica. A pesar de todas estas cosas, en mi opinión y en la de todo el mundo, Tesla fue un genio, fue el ingeniero electromecánico sin duda más genial de toda la historia, porque tenía una cualidad única, era la de llevar a la práctica de forma eficaz ideas de otros, y eso es una cualidad que si no la tiene, está muy bien el diseño teórico, pero hay que realizarlo, y esa cualidad la tuvo Tesla, y en eso sí que le debemos la mayor parte del avance de la industria electromecánica de hoy en día, sin duda. Y en su honor hoy día le han puesto el Tesla a la unidad de inducción magnética, para que nos entendamos lo que es eso, la fuerza que tiene un imán, lo potente que es un imán, ¿verdad? Eso se mide en Teslas, ¿no? En el sistema internacional o en Gauss, en el sistema CGS. Así que su nombre ha pasado a la historia. Como curiosidad les diré que Tesla rechazó ser presentado como premio Nobel. Y le dijeron, ¿por qué? Porque querían que lo compartiera con Edison. Y dijo, prefiero que no me lo den. Y renunció no al premio Nobel, sino a que le propusieran como premio Nobel. Realmente creo que era un genio y como casi todos los genios, pues tenía un tornillo flojo. Y si no llega a ser por ese tornillo flojo, creo que los avances que hubiera hecho Tesla hubieran sido inmensamente superiores. Y acabando ya la charla que se nos está alargando, vamos a hablar ya de su bobina de Tesla, ¿verdad? Un poquito sobre la bobina. En todas las bobinas de Tesla hay un transformador que nos suministra alta tensión. En este caso, este transformador que utilizo aquí es un transformador de los anuncios de neón, de los carteles de neón, ¿verdad? Y en el caso este, dentro de esa fiambrera blanca, llena de aceite, van dos transformadores de microondas viejos. Yo todas las cosas que los amigos se les averían, les digo que me las guarden, porque sirven para hacer todas estas máquinas. Entonces, esos transformadores de microondas suministran alta tensión, 4.000 voltios en ese caso y 6.000 en este. Esos transformadores cargan los condensadores que vemos ahí, en el diagrama. Esos condensadores de alta tensión son estos chismes de aquí, que les he mostrado antes. Una vez que el condensador está cargado y adquiere la tensión suficiente, se descarga a través de eso que pone explosor, que son dos bolitas, ¿verdad?, más o menos próximas, entre las que salta la chispa. Al saltar la chispa, se descargan a través de la bobina primaria, que es esto que tiene aquí pocas espiras, ¿lo ven? O esto de aquí que tiene poquitas espiras de hilo grueso, y se produce la oscilación de radiofrecuencia que hemos dicho antes con la bobina del condensador. Eso induce a su vez en la bobina secundaria, esta de aquí y aquella tienen cada una 1000 vueltas de hilo finito. Inducen por tanto una corriente eléctrica de muy alta tensión, hemos dicho que es un transformador al fin y al cabo. Entonces, si aquí hay muchas vueltas y aquí pocas vueltas, aquí hay muchos voltios y aquí hay menos voltios. Si ya le estoy metiendo 6000 y lo multiplico por un montón de veces, pues por aquí salen cientos de miles y hasta millones de voltios. ¿De acuerdo? Eso es la bobina de Tesla. Si les parece, vamos a hacer funcionar esta de aquí, que no la han visto, que es también un poco curiosa. No sé si os va a peinar esto del todo, ¿no?
Esta produce unas chispas muy bonitas. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es curioso, ¿verdad? Ahora pondremos a funcionar la otra que explico cómo está hecha. Si alguien quiere alguna vez hacer una bobina de Tesla, tiene curiosidad, es una cosa complicada. No le recomiendo que empiece por transformadores de microondas, sino por transformadores de anuncios de neón, porque esos transformadores son peligrosos, pero no necesariamente mortales. Tienen poca potencia. Sí, en esto hay accidentes. Yo trabajo bastante seguro con esto porque en los experimentos que he realizado con alumnos durante 30 años, solo se me han muerto 3. O sea, la cosa va bien, es bastante segura. Con estos transformadores te puede dar un calambrazo muy grande, pero difícilmente electrocutarte. Entonces, es recomendable empezar por esto. Si alguien quiere más potencia, pues utiliza transformadores de microondas que tienen mucha más potencia. Esto tiene unos 200 vatios y aquello tiene unos 1000. Vamos a ponerla otra vez que queda bonita. Esto, el arco es menos largo quizás, pero más potente. Cada vez es más debilucho porque se va ionizando. Más o menos han visto en qué consiste la bobina de Tesla, ¿verdad? ¿Para qué sirve una bobina de Tesla? Para nada. Hoy día solo sirve en los museos como una exhibición. Eso sí, les diré una cosa. Cuando pasan por el Museo de Ciencias a los chavales, lo que más les gusta son las chispas, ¿verdad? Bueno, pues sirve para algo, por lo menos para atraer la atención hacia la tecnología y la ciencia de los chavales. Y si alguien quiere hacer una bobina de Tesla, como esto tiene muchos cálculos, le recomiendo esa página web. Es la página de un señor inglés que ha tenido el detalle de colgar una hoja de cálculo muy bien organizada, que más o menos es esto. Pinchamos donde dice Equation y Data List o algo así, y aparece este menú en el que nos dice qué longitud de chispa podemos tener, qué condensador tenemos que poner, cuántas espiras tenemos que dar, qué grosor del tubo. Nos hace los cálculos de toda la bobina de Tesla y funcionan bastante bien. Bueno, estos son ejemplos de la bobina de Tesla. Y ahora les voy a contar los verdaderos secretos de la bobina de Tesla. Si llego a llamar así a esta charla, todos los esotéricos de la zona vienen a verla. Pero en realidad no voy a contar ningún secreto. En 5 minutos lo que les voy a decir es: si alguien quiere hacer una bobina de Tesla, ¿dónde están las 4 cosas o las 5 que falla todo el mundo siempre y arden? Pues para que no ardan se las voy a contar. Primero, donde saltan las chispas, esas bolitas que estaban una cerca de la otra y saltan las chispas, hay que ventilarlas bien con un ventilador. ¿Han oído que allí se oye una turbina, verdad? Eso es el ventilador de un extractor de esos de un aspirador de coche, que me lo regalaron cuando me cambiaron la luna del coche, y como eso no sirve para aspirar el coche, dije, hombre, para mi bobina de Tesla, y se lo puse a la bobina. Y lo que está es enchufando aire en la zona donde están saltando las chispas, porque cuando saltan las chispas el aire se ioniza y forma un canal de plasma que cortocircuita el sistema y entonces se convierte en un conductor y aquello no funciona. Si le meten una fuerte corriente de aire, se va ventilando, va quitando los iones de en medio y entonces las chispas saltan mucho mejor. Cuanto más corriente de aire metes, más largas son las chispas. Ese es un primer secreto. Segundo secreto, los condensadores de alta tensión. O los compramos de polipropileno de película metalizada, made in China. Los chinos han espabilado un montón, porque los primeros que tengo aquí los compré por 5 euros cada uno, algo así. Ya van por 50. Entonces vienen a ser muy caros. Entonces yo lo que hago es hacerlo en casa con este sistema. Si sale el vídeo lo podemos ver. Pues no sale ahora el vídeo. Espero un poquillo. Bueno, y si no, no hace falta. Simplemente
Los podemos hacer utilizando papel de aluminio de casa y polietileno. El polietileno es ese plástico que utilizamos para cubrir una mesa o cubrir la maceta para que no se hielen, ¿verdad? Compramos polietileno, ponemos un bocadillo, un sándwich, polietileno, papel de aluminio, polietileno y lo liamos en un tubito. Y estos condensadores metidos en aceite de girasol son estupendos. Me han llamado la atención muchas veces y me han dicho, de Jaén y usando aceite de girasol para los condensadores, aceite virgen de oliva extra. Y no vale porque contiene ácido oleico y haría un cortocircuito. Tiene que ser de girasol, muy a mi pesar. La bobina secundaria, esa torre, a las bobinas de tela les gustan gordas y largas. Las bobinas secundarias, por favor. Grandes, ¿por qué? Porque si son bajitas salta la chispa hacia abajo, ¿verdad? Y si son finitas tienen muy poca autoinducción y no funcionan. Así que las bobinas largas y grandes es lo mejor. Y segundo, instrumentos de medida, sin instrumentos como capacímetros, medidores de resonancia, dipmeters de estos, inductómetros, no se puede hacer esta bobina. Si alguien tiene interés por hacer una bobina de Tesla, pues que se ponga en contacto conmigo, que yo estoy jubilado y a veces aburrido, bueno, no mucho, y yo les ayudo a hacer una bobina. Y espero que... no, me queda una cosa muy importante. Muy importante. Hacer publicidad del sitio donde vengo. Si están un día aburridos, se pasan por V de Baeza, que son unas ciudades maravillosas, y por supuesto pasan a ver el planetario y el Museo de Ciencia o el Centro de Ciencia, Espacio Ciencia de Úbeda. Muchísimas gracias. Como Juan Antonio nos ha estado hablando de ondas electromagnéticas, pues le vamos a hacer un regalo que son otro tipo de ondas, que es un péndulo de ondas. ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? O mejor lo dejamos así. Tuyo. Es que así está más bonito para llevármelo y se ve muy bien. Y además, como siempre que me hacen un regalo, hay una cosa impresionante, y es que el papel celofán tiene unas aplicaciones para hacer chapuzas tremendas. Muchísimas gracias, Carlos. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, alguna cosa curiosa, y si no, pues nos vamos a... Dime. Que Tesla, para demostrar que la corriente alterna no era peligrosa, dicen que hacía exposiciones de que, por ejemplo, que podían lanzar como rayos por los dedos. ¿Eso es cierto? Sí, es esto mismo. Si tú te montas encima de esa bobina y haces así con la mano, te salen los rayos por la mano. Yo, si te atreves, te montas arriba. Electrocutarte no te va a electrocutar, porque como tiene una frecuencia muy superior a la umbral en la que tus nervios detectan eso, no te electrocutas, pero la energía pasa a través de tu cuerpo y te va a calentar, como hemos dicho antes, y te puede quemar, ¿de acuerdo? Entonces, Tesla hacía esas demostraciones, ciertamente, y seguro que salía con las puntas de los dedos churrascadas, o sea que es verdad que las hacía show. Él era un hombre muy raro, pero le gustaba exhibir ante la prensa sus inventos a bombo y platillo, y lo hacía con estas cosas tan impresionantes. Es verdad que lo hacía, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra cosa? La jaula la tengo puesta, esta jaulita por aquí, porque no me fío de esa bobina. Esa bobina tiene 1000 vatios y tiene un problema. Si aquí me salta un arco a tierra con 200 vatios, tengo filtros suficientemente poderosos para que eso no pase a la red. Pero eso con 1000 vatios, si me salta el arco a tierra, pasa a la red seguro algo. Y entonces deja de funcionar, principia durante una semana, 10 días. Entonces, para evitar que ese rayo se salga de ahí y baje a tierra, le pongo la jaula de forma que tenga cerca el electrodo de referencia. Además, teóricamente, la radiación electromagnética no puede salir de ahí, aunque tenga esos agujeros tan grandes, ya que eso tiene unos 100 kHz y el fotón de 100 kHz es
de 1 kilómetro de ancho, ¿verdad? No podría salir por ahí. Bueno, pues, ¿sí? No, tonta no hay ninguna pregunta. ¿Los electrones viajan o son por contacto? O sea, que se excitan unos a otros y activan... En una corriente eléctrica, ¿verdad? ¿O es el electrón el que corre? Vamos a ver, en un cable conductor, Sí. el electrón que mete usted por un lado, a lo mejor no lo ve en la vida salir por el otro, pero ahí es como un chorro de agua de una manguera. Usted mete agua por un lado y ya está saliendo por el otro porque digamos que uno le va empujando al otro. Es un símil que sirve de forma didáctica, aunque no es exacto. Realmente lo que hay es un desplazamiento de carga eléctrica a través del conductor, pero no está usted metiendo electrones y saliendo los mismos por el otro lado inmediatamente, ¿de acuerdo? Sino que el meter por aquí un exceso de carga negativa hace que se vayan desplazando electrones libres hacia el otro lado del conductor. Entonces los electrones lo que hacen son vibrar, por vibraciones. Se van pasando. En alterna sí, y por vibraciones transportan el calor. La electricidad lo que hacen es haber una transferencia, por así, de carga de un sitio a otro. De todas maneras tenemos un error con la electricidad pensando que lo que se mueven son los electrones exclusivamente. En los conductores metálicos sí, pero en los líquidos, por ejemplo, como los electrolitos de una batería, se mueven tanto iones positivos como iones negativos. Y dentro de un tubo de vacío en el que ionizamos un gas, hay corrientes de iones positivos hacia un lado y negativos al otro. En el experimento, por ejemplo, de Ginebra, por ejemplo, que se van, no sé si son electrones o no, pero unos van por la izquierda. Sí, ahí, si no me equivoco, lo que aceleran son partículas más pesadas, son protones. Sí. Ahí sí se están moviendo literalmente las partículas a través del anillo. Pero eso no es un metal, eso es un tubo al vacío, en el que inyectamos partículas y protones y los hacemos viajar a unas velocidades enormes para que luego choquen con un blanco. Ahí sí viajan a velocidades muy parecidas a las de la luz. Es que el transporte de la corriente eléctrica es algo muy complejo y no tan sencillo como unas partículas que se mueven por un conductor. Es algo bastante más complejo que eso. De nada. ¿Algo más? Dime. ¿Es cierto que inventó la máquina de hacer terremoto y se cargó de bastante difícil? Yo pienso que no, pero en mi pueblo piensan que sí. Porque yo soy de un pueblo en el que había hace un par de años un enjambre sísmico, en que tuvimos 10 o 12.000 terremotos en un año, algunos importantes, y todo el mundo estaba asustado. Y todo el mundo me miraba a mí diciendo, ¿tú tienes algo que ver con eso? Digo, yo no. O sea, yo creo que eso era declaraciones a la prensa de Tesla. Tesla era muy fantástico a la hora de a lo mejor imaginaba máquinas, porque tenía una enorme imaginación, que iba a diseñar en el futuro que fueran capaces de, pero ni diseñó el rayo de la muerte que impactó en Tunguska, ni que yo sepa diseñó una máquina capaz de provocar ni terremotos ni maremotos. Pero él amenazaba con eso sobre todo para obtener fondos. O sea, era un tío muy inteligente. Cuando le faltaba dinero decía, voy a inventar un arma nueva que derriba los aviones a 1000 kilómetros de distancia. Y dijo, el ejército se tiene que interesar por eso, pero el ejército no picaba, entonces no lo financiaba. Entonces hizo muchas declaraciones fantásticas de esas. Se han extendido por ahí, se ha mitificado la figura de Tesla. Piensa que Tesla fue un ingeniero genial, un gran inventor, pero que todas esas cosas fantásticas que afirmó, que sepamos, no existen. Que sepamos. Mira que si luego sale mañana un informe de la CIA y quedo yo a la altura de la suela del zapato, yo diría que no. ¿De acuerdo? Dime. Pero se podría decir lo mismo de Julio Verne, ¿no? No, vamos a ver. Julio Verne lo que fue un hombre con una imaginación bestial que imaginó muchísimas cosas que luego se hicieron realidad. Pero él no las llevó a la práctica nunca. Julio Verne no. ¿Sí o no? O sea, él imaginó que el hombre iría a la luna. Eso sí, lo imaginó de un cañonazo, no con cohetes. La cosa está complicada. Imaginó lo que conocemos con energía nuclear, imaginó submarinos, pero no los construyó. Tesla es que construyó muchas cosas de las que imaginó,
y otras las imaginó solo y no llegó a construir. Pero a lo mejor porque en ese momento no tenía los conocimientos y la... Claro, si uno puede imaginar crear una máquina que produce terremotos, pues a lo mejor puede funcionar. O el rayo de la muerte que destruye aviones a miles de kilómetros, pues a lo mejor puede funcionar. Pero de ahí a ser capaces de realizar eso, pues no hace falta avances tecnológicos y demás, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cosa? Pues nada, muchísimas gracias y me alegro de que me hayan preguntado cosas. Si puedo. Voy a ilustrar todo con un montón de experimentitos para intentar hacerla más amena. Y sobre todo lo primero que vamos a hacer antes de empezar a hablar de Nikola Tesla es distinguir entre corriente continua y corriente alterna. Quizás todos ya sepan la diferencia, sin duda, pero por si hay alguien que la duda, la voy a explicar porque si no, no se va a enterar de nada de lo que vamos a decir. Corriente continua es la que tiene, por ejemplo, una pila como esta, ¿verdad?, o una batería como esta, o este artilugio que tengo aquí, que se llama dinamo. Esto genera corriente continua. Y aquí tengo un aparatito casero, como se ve, ¿verdad?, que es capaz de detectar mediante una flecha el sentido de la corriente eléctrica. Vamos a conectarlo aquí a ver qué ocurre y le vamos a dar vuelta a la dinamo. Así. Y ahora si le damos vuelta a la dinamo, veremos que se encienden los dioditos haciendo una flecha para allá, ¿verdad? Indica que la corriente va siempre en aquel sentido, de positivo a negativo. Y por más vueltas que le dé, siempre va en el mismo sentido. Si yo le doy vuelta al contrario a la dinamo, va en sentido contrario, ¿lo ven? Pero si yo muevo esto con una máquina, con un motor de vapor, con un salto de agua, siempre generaría la corriente en el mismo sentido, porque las vueltas son siempre en el mismo sentido. Esto es la corriente continua. Sin embargo, hay otros generadores que se llaman alternadores, nombre puesto con gran imaginación, porque como generan corriente alterna, le han puesto alternadores. Pues esto, no sé si alguien lo ha visto alguna vez, es un motor paso a paso viejo de una impresora que actúa de alternador. Si lo conectamos aquí, veremos que genera una corriente un poco extraña, porque si movemos esto, se ve que genera en los dos sentidos. Eso es absurdo, ¿verdad? La corriente tendrá que entrar por un cable y salir por el otro. En realidad es que le estamos dando muy deprisa. Si lo hacemos más despacio, vemos cómo la genera en un sentido, en el contrario, con uno u otro, ¿lo ven? Es una corriente alterna, que va cambiando de sentido. La corriente alterna es la que cambia de sentido con el tiempo, sin que yo cambie el sentido de rotación, ni cambie los cables de sitio. Si lo doy muy deprisa, parece que va en los dos sentidos. Al número de veces que cambia por segundo se le llama frecuencia. Esta, por ejemplo, sería de 1 hercio, cambia una vez por segundo más o menos, ¿verdad? Esta ya de 2 hercios, 17 hercios, 50 hercios, etcétera, etcétera. Supongo que han comprendido toda la diferencia, ¿verdad?, entre continua y alterna. Bueno, pues aquí está todo el truco de la charla, la distinción entre estas corrientes. Vamos a empezar a hablar de la figura de Nikola Tesla. Nikola Tesla nació en lo que ahora es Croacia, aunque era de familia serbia. La verdad es que aquello pertenecía en aquel entonces al Imperio Austrohúngaro y él se fue a estudiar a la capital del imperio, a Viena, ¿verdad? Entonces comenzó sus estudios de ingeniería en Viena y en Praga también, pero que sepamos no lo acabó. Estudió algunos de los primeros cursos de ingeniería y rápidamente se puso a trabajar en la empresa que Edison había creado en París para explotar su novedoso sistema de iluminación eléctrica con la lámpara eléctrica de Edison, ¿verdad?, que la inventó Edison, ¿verdad? Pues no, Edison lo que hizo fue lo mismo que todos por la época, diseñar un modelo que funcionaba bien y patentarlo, ¿de acuerdo? Y empezó a explotar su sistema que funcionaba con corriente continua, como el que hemos visto del generador ese. 110 voltios de corriente continua. No sé por qué se le ocurrió hacerlo así a Edison,
pero eso tenía un gran inconveniente, porque la corriente continua no se puede transportar a grandes distancias. Necesita generarse a no más de 1 kilómetro del sitio donde está el consumo, porque si no, los hilos de cobre que se necesitan son larguísimos y gordísimos, de mucho grosor y mucho coste. Entonces imagínense una ciudad en la que cada manzana o cada 2 o 3 manzanas hay una estación generadora, con su motor, con su carbón, con sus humillos, con su ruido, un problema tremendo, ¿verdad? Pero esto fue lo que patentó Edison y lo que explotó. Y en París montó este tipo de central. Tesla comenzó a trabajar para él en París. Y recordó un día que un profesor suyo en Praga le dijo algo que le llamó la atención. Le dijo, un motor de corriente continua puede funcionar con corriente alterna, pero no se puede construir un motor de corriente alterna que funcione solo con alterna. Y él hizo algo que debe hacer cualquier científico, poner en duda todo lo que le dicen, intentar comprobar si eso era verdad o mentira. No siempre tenemos las posibilidades de llevar a la práctica todo lo que oímos, que nos cuentan. A veces hacemos actos de fe, ¿verdad? Cuando nos dicen, han descubierto una nueva partícula en el acelerador de partículas, pues no lo creemos obviamente, porque no podemos comprobarlo, pero Tesla lo que podía lo comprobaba, hizo bien. Y entonces se puso a experimentarlo. Primero vamos a ver cómo funciona un motor de corriente continua típico. Esto es un modelo didáctico que tengo construido yo y he usado para mis alumnos, que lleva, según ven ustedes aquí, un imán permanente aquí arriba, sus 2 polos son estas 2 láminas, y aquí dentro se ven unas bobinas de hilo de cobre alrededor de unos tornillos, ¿verdad? Algo así se ve, no sé si lo ven todos. Y esto recibe corriente mediante un sistema muy complejo llamado colector y escobilla. Si lo conectamos a una fuente de corriente continua como esta batería, pues si no pasa nada, debe salir andando. Efectivamente funciona el motor, ¿verdad? ¿Lo ven girar, no? Pero no, si apagamos la luz un poquito, vamos a ver cómo en las escobillas saltan chispas. No sé si ven unas chispas ahí en las escobillas, ¿se ven? Desde todos lados la ven, me voy a poner ahora para que las vean por este lado. Se ven ahí unas chispas en las escobillas, ¿verdad? Dar la luz cuando quiera. Esas chispas no solamente son un problema para los incendios, pueden provocar un incendio si hay sustancias volátiles, sino que además acaban con la vida del motor, porque deterioran los conductores, se queman. Entonces, un motor industrial que trabaje muchísimas horas de este tipo funciona mal y tiene un mantenimiento tremendo. Y Tesla intentó diseñar un motor que no tuviese colector y escobilla, que es lo que le había dicho su profesor que era imposible. Y se le ocurrió hacer este motor. Bueno, este lo he hecho yo, claro, este no es el de Tesla. Es un modelo parecido, esto no lleva escobilla. Si ven, la hélice de arriba es solamente de adorno, para que vean que gira. Esto es una caja de pastillas Balda, no es hacer publicidad a las pastillas Balda, es que la tenía en casa y la usé para esto. Y dentro no lleva nada, está hueca, un alambre, y aquí hay una bobinita de hilo de cobre y un tornillo. Aquí no hay escobilla ni nada que roce, ¿verdad? Esto funciona solo con corriente alterna. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo andar, porque algunas veces me deja por mentiroso, como ahora, que no quería arrancar. No, tiene que arrancar en una posición. Ahora veremos cuál es el problema. Ahora va a arrancar. Lo ven girar, ¿verdad? La verdad es que eso es bastante misterioso. ¿Cómo gira eso? ¿Dónde están los imanes? ¿Dónde están? No, aquí no hay imanes. Solamente hay un electroimán, que es el tornillo y la bobina. Es muy complejo explicar cómo funciona este tipo de motor, pero al fin y al cabo lo que está ocurriendo es que el campo magnético variable que se genera en el tornillo debido a la corriente alterna que va variando, induce sobre la lata, que es un conductor eléctrico, una corriente eléctrica, que por la ley de Lenz se opone a la variación de campo anterior y eso hace que se cree una repulsión entre ambos. La verdad es que ese tipo de motor tiene un inconveniente tremendo, y es que
tiene muy poco par de arranque, quiere decir que arranca con muy poca fuerza. Habéis visto que al principio ni me arrancaba, ¿verdad? Entonces a Tesla lo que se le ocurrió fue la siguiente idea genial. Vamos a ver si funciona esto. Esa fue la idea de Tesla. Fíjense en el diagrama. Él, para generar la corriente alterna, utilizó un artilugio como ese. Lo que se está moviendo en el interior, imagínense que es un... Buenos días y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de los sábados Disfruta con la Ciencia. Y de verdad vamos a disfrutar hoy porque tenemos ni más ni menos que a Juan Antonio Jiménez de Úbeda, un ex profesor de Física y Química, y es de los mejores divulgadores que yo conozco, porque no solamente sabe, sino además lo sabe explicar muy bien. Encima de eso es una gran persona y un gran amigo, o sea que es un lujo tenerlo hoy aquí. Y de hecho es una persona que, si fueseis alguna vez a Úbeda, veréis en el Hospital de Santiago un planetario que ha hecho él manualmente todo, que es de los mejores planetarios que yo conozco. Todo lo que veis aquí en la mesa que vamos a utilizar, que voy a utilizar en la conferencia, está hecho expresamente por él y además para esta conferencia. Es un manita. O sea que realmente es una cosa realmente bonita y buena que pueda hoy explicarnos un poco, va a desmitificar, o mejor dicho, a hablar sobre un científico que ha sido uno de los mejores de la historia, por lo menos de la historia de la electricidad, y es bastante desconocido como Nikola Tesla. Quizás la gente lo conozca un poco porque le suena una marca, un modelo de coche que ha salido últimamente eléctrico que se llama Tesla, pero por lo demás es una persona que ha sido de las mejores de la historia de la electricidad y sin embargo desconocida del todo. Bueno, pues hemos tenido también el lujo de empezar estas 13ª sesiones de los sábados en Principia con dos conferenciantes que son los dos mejores divulgadores que yo conozco. En noviembre fue Vicente López y ahora Juan Antonio Jiménez, con lo cual se ha puesto el listón muy alto para los 6 siguientes que van a completar el ciclo de ahora, pero supongo que lo mantendrán. Siempre decimos también que por favor que apaguéis los móviles o los silenciéis. Hoy decimos que los apaguéis, por lo que pueda pasar. No somos responsables de lo que pueda pasarle a un móvil, porque lo que va a suceder aquí va a ser bastante tremendo. Sí, ¿no? Estos señores de la primera fila seguramente va a entrarle un calorcillo especial, pero no, por ahora no ha habido ninguna cosa peligrosa. Al menos por ahora, ¿no? Bueno, veremos. Así que os dejo con Juan Antonio Jiménez y disfrutamos de la conferencia, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin duda Manolo es un exagerado, por supuesto. Pero en fin, ya después de lo que ha dicho tendré que esmerarme un poco a ver si me sale bien. Vamos a ver. La conferencia trata, o la charla, mejor dicho, sobre Nikola Tesla, su figura y sus inventos. Todo versa en torno a la corriente continua y a la corriente alterna. Así que voy a empezar diciendo dos cosas. Primero, esta conferencia va a ser un rollo. Me explico, es muy técnica, entonces voy a usar muchos tecnicismos, voy a usar los mínimos posibles y a explicarlo. Si en algún momento algo no entienden, por favor me interrumpen y yo intento aclararse el imán permanente para que se comprenda mejor. Y hay no una bobina como he puesto yo en ese tornillo, sino 3 bobinas formando un triángulo equilátero. Si una circunferencia tiene 360 grados, cada bobina está a 120 grados, ¿verdad? Entonces cada vez que el imán pasa por delante de una bobina le induce una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Una vez que le induce la corriente eléctrica vuelve a pasar por la siguiente y por la otra. Por lo tanto, si sacamos los cables de esas 3 bobinas, tenemos 3 corrientes que están separadas 120 grados, desfasadas, por así decirlo, 120 grados. Esa fue su gran genialidad. Él pensó en generadores de estos, no de 3 fases, sino de muchas fases polifásicos, pero él no ha tenido éxito. El éxito general ha sido este. De hecho, hoy día, toda la corriente eléctrica que usamos en los hogares, en las industrias del planeta, es corriente alterna trifásica. ¿Y qué ventajas tiene eso? Pues la ventaja que tiene es que el par de arranque del motor es tremendo. Imagínense que en vez de poner aquí un tornillo, pongo 3 tornillos desfasados 120 grados. Ya no, primero,
Intuitivamente, aunque no entendamos mucho más de física, entendemos que el par de arranque va a ser 3 veces mayor. Y además no se nos queda frenado nunca porque esos campos están desfasados a 120 grados y siempre hay uno que está empujando, ¿de acuerdo? Estoy cometiendo alguna barbaridad científica que otra al decirlo, pero lo estoy haciendo a nivel divulgativo, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos todos. Muy bien, pues este genial invento se basaba en los fenómenos de inducción. Vamos a ver, porque no hemos hablado muy bien de qué es la inducción electromagnética descubierta por Faraday. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es. Esto es un tubo de vidrio y aquí dentro he puesto un imán de neodimio potente, ¿verdad? De estos que venden ahora que se pegan a cualquier lado y se parten con facilidad. Y aquí he liado, aunque no lo ven bien, una bobina de cobre, ¿verdad? Hilo de cobre de cualquier aparato viejo. Yo todo esto lo hago con desguace de chisme, ¿verdad? Soy lo que se llama un basurilla tecnológico. Entonces le he dado vuelta de hilo de cobre y aquí le he puesto un diodito LED. Entonces cuando dejo que caiga el imán rápidamente, luce, ¿lo ven? Se ha visto, ¿verdad? Se ve. Entonces, cuando un imán se mueve en las inmediaciones de un conductor o un conductor en las inmediaciones de un imán, se genera en el conductor una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Ese es todo el principio. Y al revés, como descubrió Hertz, si pasa corriente eléctrica a través de un conductor, induce un campo magnético alrededor. Bueno, este famoso aparato es la famosa dinamo de Faraday, ¿verdad? Bueno, esta no es la de Faraday, esta es la que hice yo hace poco en casa para traerla aquí.